Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos y yo cuidaba en tu nombre a los que me diste, yo velaba por ellos y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los odia, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. La Iglesia nos propone hoy honrar y venerar a San Bonifacio, obispo y mártir. Monje en Inglaterra con el nombre de Guifrido, por el bautismo. Al llegar a Roma, el Papa San Gregorio II lo ordenó obispo y cambió su nombre de pila por el de Bonifacio, enviándolo después a Germania, hoy Alemania, para anunciar la fe de Cristo a aquellos pueblos, donde logró ganar para la religión cristiana a muchas personas. Hacia el final de su vida, el 5 de junio, había citado cerca de Docum a un grupo de catecúmenos. Era el día de Pentecostés. Estaban comenzando la celebración de la misa cuando un grupo de paganos armados con espadas asaltaron a los misioneros. San Bonifacio les dijo a los compañeros: no teman, todas las armas de este mundo no pueden matar nuestra alma, y murió decapitado. Era el año 754. Ojalá todos viviéramos nuestra fe con esta convicción, esa fe y esa entereza. La santidad es un don que debemos de pedir todos los días. Hoy continuamos leyendo en la primera lectura el discurso de despedida de San Pablo a los presbíteros de Éfeso. El mensaje predicado por Pablo sobre Jesús no fue una dulce melodía con la que se deleitaron todos los oídos. Por el contrario, la palabra de Jesús siempre creó controversias y generó cambios que a algunos les resultaron sencillamente insoportables. Y esto no ha cambiado en nuestros tiempos. Los judíos sienten que Pablo ya los ha provocado demasiado, los ha desafiado con la predicación del Evangelio de Jesús el Nazareno, que había sido crucificado, y a quien ahora todos aseguran haberle visto vivo y resucitado. La acción misionera de San Pablo fue un detonante que le trajo muchos problemas a él y a las pequeñas comunidades cristianas, pero eso a Pablo, la verdad, no le importó. Mi vida es Cristo, decía a menudo San Pablo. Por eso paganos y judíos la emprendieron furiosos contra los cristianos, por la radicalidad de Pablo, que a tiempo y a destiempo se esmeraba en presentar a Jesús como el Mesías prometido y como el Señor. San Pablo alerta entonces en su despedida
a las comunidades de creyentes y les previene del peligro de caer en una excesiva seguridad en sí mismos. Como evidencia de su gran preocupación, tenemos todas las cartas que Pablo dirige a todas las comunidades que él asiste con su testimonio y enseñanza. Pablo les advierte hoy a los presbíteros de Éfeso de que a su alrededor hay lobos rapaces que no tendrán piedad de ellos y no dudarán en devorarlos. Y hasta les profetiza que, en medio de ellos mismos, surgirán los traidores a la fe y a la iglesia que predicarán doctrinas perversas. El peligro mayor para toda comunidad cristiana no viene de afuera, sino que nace en las entrañas de la misma comunidad. Por ejemplo, ¿cuándo comenzó la pasión de Jesús? En el momento en que Judas fue tentado por Satanás y él comenzó a masticar esa tentación en su mente y en su corazón. A Jesús lo traicionó y lo vendió uno de los suyos, uno de los que estaban en el círculo de amigos, un miembro de su comunidad. No fueron los maestros de la ley ni los fariseos, no. La primera zancadilla se la hizo a Jesús uno de sus amigos. Eso debió dolerle mucho a Jesús. ¿Cuántos grupos, movimientos y equipos que fueron grandes en su momento para la gloria de Dios se han venido abajo por la traición, por la cizaña sembrada desde dentro, y a veces por una sola persona? Son muchos los testimonios que yo he escuchado. Una sola persona se puede traer abajo el trabajo pastoral que a muchos les ha costado tanto. Es que el mal espíritu es muy astuto. Nos conoce mejor de lo que nos conocemos nosotros mismos. Sabe cuáles son nuestros puntos débiles y por ahí es que comienza a fraguar la maldad en nuestro corazón. Y siempre estará listo para ocupar el mínimo espacio en una mente, en un corazón, para colarse, posicionarse y apoderarse. Y entonces desde allí destruir la obra de Dios, no desde afuera, sino desde adentro. Creo que estas advertencias de San Pablo son muy actuales y son para todos nosotros hoy, que somos el rebaño del Señor. Tanto para nosotros los sacerdotes como pastores, como para ustedes los fieles laicos, que son las ovejas más amadas de Jesús. ¿Acaso no es verdad que hoy en día nuestras comunidades cristianas son acechadas por lobos rapaces que andan en busca de ovejas inocentes o ingenuas que se dejen arrastrar fuera de la iglesia para devorarlas? ¿Acaso no andan por ahí algunos predicando nuevas doctrinas e ideologías perversas para confundirnos, estando incluso dentro de la misma iglesia? Por eso, hermanos y hermanas, abramos bien los ojos y los oídos, escuchemos con atención las advertencias de San Pablo. No nos fiemos demasiado de nosotros mismos. Estemos despiertos y alertas. Pidamos constantemente, día y noche, al Espíritu Santo que nos ilumine, nos guíe y nos acompañe en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar y comunitaria, y en nuestra proyección eclesial. Que todo lo que hagamos sea en el nombre del Señor Jesús y para la gloria de Dios. La oración es el escudo protector de todo grupo y movimiento.
de toda familia, de toda comunidad, de todo corazón. Sin oración ya estamos vencidos. El Espíritu Santo es nuestro aliado y Él siempre pondrá luz donde hay oscuridad y nos dará el don de discernimiento para saber qué procede de Dios y qué procede del mal. Si Judas hubiera orado con fe, habría tenido el valor suficiente para vencer la tentación. Si se hubiera acercado y hubiera confiado en Jesús, no lo hubiera entregado jamás. Si nosotros hubiéramos orado con fe en los momentos de tentación y nos hubiéramos refugiado en Jesús, muchas cosas tristes, dolorosas y muchos errores se habrían evitado. Finalizando el tiempo pascual, debemos de cerrar filas en torno al Evangelio y a Jesucristo, el Pastor Supremo de nuestras vidas, para seguir siendo la auténtica iglesia que Él quiso y que los apóstoles defendieron con sus propias vidas. Como iglesia debemos de amarnos y cuidarnos unos a otros. Oren, por favor, ustedes por nosotros, los sacerdotes, para que seamos verdaderos pastores. Necesitamos de su constante oración para ser pastores al estilo de Jesús y llegar a cuidar, amar y defenderles a ustedes, del mismo modo que el buen pastor nos cuida, nos ama y nos defiende a todos. Me siento muy agradecido con San Pablo por dejarnos estas claras advertencias, porque para la gloria de Dios, su voz trasciende los siglos y llega hoy hasta nuestro corazón. Nadie pudo callar a San Pablo, nadie, porque su voz era el eco de la voz de Dios. Al final de la primera lectura dice San Lucas: dicho esto, Pablo se arrodilló para orar con todos ellos. Todos se pusieron a llorar y besaban y abrazaban a Pablo afligidos, porque Pablo les había dicho que ya no lo volverían a ver. Y todos lo acompañaron muy tristes hasta el barco. Todas las despedidas son siempre tristes. Pablo sufría no solo en su cuerpo, sino en su alma. Es alto el precio que se paga por seguir a Cristo. Hoy San Juan en el Evangelio también nos sigue narrando la despedida de Jesús, que al meditarla deja de ser triste para convertirse en la más hermosa declaración de amor. Recordemos que Jesús está a pocas horas de ser entregado e iniciar su dolorosa pasión. Sin embargo, veamos cómo ora a Dios y no pide nada para sí mismo, sino que ora por sus amigos. Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado. El mundo los odia, porque no son del mundo. No te pido, Padre, que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Qué amor tan grande nos tiene Jesús, porque Él no solo estaba orando por sus discípulos de entonces, sino por todos sus discípulos de todos los tiempos. Esa parte de la plegaria la vamos a leer el día de mañana. Qué hermoso saber que Jesús oró por todos nosotros justo antes de ser entregado. Yo me siento muy amado por Él. Siéntase usted también muy amado, muy amada por Jesús. Fuera y dentro de la iglesia hay lobos rapaces, si es verdad, pero abrazados al buen pastor, ningún lobo nos podrá devorar jamás. Tu familia, si permanece a pesar de todo abrazada a Jesús, saldrá victoriosa al final. La comunidad que busca refugio en el Señor Jesús
siempre vencerá. El grupo, el ministerio, el equipo, el movimiento que se aferre fuerte a Jesús, siempre superará todo obstáculo y toda prueba. El secreto está en la oración. Jesús nos lo enseñó. Dios nos ama y no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Pidamos siempre su asistencia, su presencia, su luz, su fortaleza. Y como Jesús y con Jesús, al final celebraremos la gran victoria. Como San Pablo, imitemos fielmente a Jesús. Entreguemos al Espíritu Santo todas nuestras debilidades, para que Él las selle con el fuego de su amor, y que por ahí no pueda nunca filtrarse el mal. Vivamos en el mundo, sí, no hay de otra, hay que vivir en el mundo, pero con el corazón anclado en Cristo Jesús para la gloria de Dios, sabiendo que no somos del mundo, porque Jesús nos eligió. San Bonifacio, obispo y mártir, ruega por todos nosotros. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre, bendito y alabado.